Lo que estamos viendo en el mundo y lo que estamos viviendo en este tiempo, templos vacíos, auditorios sin gente, bueno, industrias paralizadas y toda esta situación que nos acarrea en este tiempo son indicativos que hemos ofendido al Dios del universo, a un Dios santo. Y aunque hay personas que dicen que lo que está sucediendo con esta cuarentena es una conspiración de gente poderosa en el mundo y tantas cosas que dicen al respecto, bueno, definitivamente eso no escapa del control de Dios. Así sea el mismo Satanás o los demonios que hayan elaborado todo esto que estamos viviendo, Dios lo está permitiendo porque hemos ofendido a ese Dios maravilloso del universo. Dios tiene el control de todas las cosas, por eso, aunque sea como sea, el mismo enemigo, el mismo diablo tiene que sujetarse a la voluntad de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas y lo que sucede en el universo en general y para cada persona en particular, Dios lo permite. A veces, por supuesto, nosotros mismos nos buscamos muchos problemas, pero lo que estamos viendo en este tiempo, Dios lo está permitiendo. Por eso, cuando hoy me refiero a este tema, en manos de un Dios airado, tomo este tema del título o de una prédica que dio Jonathan Edwards en el año 1741, que le llamó Pecadores en manos de un Dios airado. Jonathan Edwards tomó el mensaje central de la Biblia y lo compartió en su tiempo con su generación. Lo que él presentó a la gente fueron los horrores del infierno descritos en la Biblia, el peligro del pecado, a dónde lleva las consecuencias del pecado a la gente, a una condenación eterna. Cuando mueren, se van a la eternidad sin un rayo de luz, de esperanza. Y Jonathan Edwards les predicó este tema tan famoso, porque la gente cuando muere pues va a la condenación si se va sin Cristo. Todo lo que hagan los pecadores para salvarse de los castigos del infierno no servirá de nada. Las obras que hayan hecho son descritas en la Biblia como trapos de inmundicia, porque rechazan al único que lo puede salvar, que es Jesucristo. Y Dios nunca ha prometido a la humanidad salvarles de gratis. Tienen que entrar a través de Cristo, que fue el que pagó el precio. Entonces hay que unirse a Cristo a través de la gracia para ser salvos. Y eso era el mensaje de Jonathan Edwards para su tiempo, y es el mensaje de la Biblia para todos los tiempos. Las personas que escucharon en ese tiempo el mensaje de Jonathan Edwards cayeron de rodillas en el piso y unos se tiraban y revolcaban su cuerpo en el piso pidiendo misericordia, porque el Espíritu Santo los contristó, los confrontó de pecado, los convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y ellos pedían auxilio, pedían ayuda. Y los hermanos que estaban presentes empezaron a orientarle cómo podían ser salvos, aceptando a Cristo en su corazón en un verdadero arrepentimiento. Toda esa gente en ese tiempo fueron salvas y hoy están con Cristo en el cielo. Pero recordemos que Dios tiene un límite. Dios tiene un límite. Y nosotros como cristianos deberíamos anhelar esa unción que tenían esos predicadores de antaño, para que la gente sea confrontada cuando prediquemos y para que se arrepientan de sus pecados. Nosotros los cristianos debemos entender que Dios no nos llamó a ser lo suficientemente buenos. El estándar que Dios puso para nosotros es Jesucristo. Dios nos llamó a ser como Jesús. Jesús vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero vino a enseñarnos cómo es Dios y a enseñarnos y a exigirnos cómo debemos ser cada uno de nosotros. A Dios no lo podemos satisfacer con menos que el 100% de santidad. Con un 99% no es suficiente. Dios quiere que seamos santos porque Él ya pagó el precio por el pecado para salvarnos. Y Él quiere que nosotros seamos como Cristo.
¿qué es lo que ha ofendido tanto a Dios para que estemos en esta situación que estamos viviendo? Para que Dios haya escondido su rostro de su pueblo y del mundo. Porque tal vez pusimos demasiada confianza en los hombres, demasiada confianza en el dinero. Caímos en un formalismo que Dios no acepta, en una religiosidad que no es escrituraria, demasiada poca fe, poca oración, poco amor para con nuestro prójimo, poca humildad, mucha altivez en la gente. La mayoría no se dejan corregir, la mayoría no quiere vivir como Dios exige que se viva. Entonces, en definitiva, hay muy poco de Dios en el corazón de los cristianos, y Dios terminó por darle un stop al mundo para que tengamos tiempo de buscar su rostro, porque nos llenamos de demasiada religiosidad, de poca piedad, y esto ya sucedió en el pasado. La historia se repite, y un pueblo que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Veamos por un momento el esplendor de la casa de Dios que Salomón le construyó. El templo de Salomón registrado en la Biblia es un templo esplendoroso, único, majestuoso, muy costoso, hecho de oro, de la mejor madera, cubierto de oro y de mármol, muchas cosas que me imagino que costó millones de dólares, porque ya el rey David había dejado todo un tesoro y toda una provisión para hacerle casa a Dios. Y Salomón terminó por construir ese templo donde Dios por muchos años se manifestó, su presencia descendió allí. Y ese templo llegó a significar el símbolo de la presencia real de Dios con su pueblo. Como antes había sucedido en el tabernáculo de Moisés, Dios descendía en el tabernáculo, su presencia se manifestaba. Pero en el caso de Salomón, que le construyó el templo, le hizo una dedicación, una oración bien hermosa, y le pidió a Dios que se manifestara en ese templo, y que cuando el pueblo le fallara y ellos pudieran orar hacia el templo y pedirle perdón a Dios, Dios le perdonara. Le pidió Salomón, pero Dios le contestó poniéndole parámetros muy claros. Dios le dijo a Salomón en el Primera de Reyes 9:4, dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Otra versión dice: entonces Israel será el hazmerreír de todos los pueblos. Sigue diciendo Primera Rey 9:8: y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Allí hay una advertencia muy clara: si se apartan y adoran a otros dioses, entonces van a ser arrancados de la tierra que les entregué, y la casa va a ser convertida en escombro. La gente se va a burlar de ustedes y la gente se va a preguntar: bueno, ¿y qué pasó aquí?
Bueno, la gloria de Dios llenó ese templo por muchos años, décadas, generaciones. Ahora debemos entender que Dios descendía en el propiciatorio, en la tapa del arca, en el lugar santísimo, una y otra vez, por muchos años, no solo en el tiempo de Salomón, cuando dedicó el templo. En esa oración Dios llenó de su gloria el templo, sino que el Dios temible descendió muchas veces. Luego en los hijos, cuando Salomón murió durante mucho tiempo, en varios reinados, hasta llegar al rey Usías, o pasando por el rey Usías, cuando el profeta Salomón entró al templo después de que murió el rey Usías, había una crisis nacional, y estando orando, pidiendo dirección a Dios para la nación y para su vida, tuvo un encuentro con la santidad de Dios y vio a Dios en medio de querubines, y dice que esos querubines decían el uno al otro y daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Isaías capítulo 6, verso 3. ¿Cuál fue el contexto histórico? Había muerto el rey Usías había muerto, y murió lleno de lepra, por cierto, porque se ensoberbeció y entró al templo a ofrecer incienso que a él no le correspondía. Sí, a la gente ya empezó a hacer cosas que no eran correctas. Y recuerde que Dios le había advertido: si se apartan de mí y adoran a otros dioses y no hacen lo que les estoy diciendo, los arrancaré de esta tierra y la casa será arruinada. Ahora, cuando vemos allí que los ángeles, los querubines, le dicen a Dios: Santo, 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 debemos entender que es la única característica que se eleva a la tercera potencia, es decir, que no es una característica que hay que pasar por alto, porque la Biblia no dice que Dios sea amor, 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 o misericordia, 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 sino Santo, Santo, Santo. Triple repetición, porque tiene la fuerza de un superlativo. Expresa una característica de santidad en el grado máximo, y se lo manifestó al hombre que en ese tiempo era considerado el hombre más santo de su época. El profeta Isaías era un hombre verdaderamente consagrado a Dios, pero estando en la presencia de Dios y teniendo el encuentro con la santidad de Dios, él llegó a expresar: ay de mí que soy muerto, voy a morir, porque yo, teniendo labios inmundos y viviendo en medio de una nación con labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Necesitamos un encuentro con la santidad de Dios, y ahí nos daremos cuenta cuánto le hemos fallado al Señor. Isaías reconoció su pecado, reconoció que en sus labios había mentira, pero también en el pueblo, chisme, murmuración, crítica, malas palabras, insultos al prójimo y tal. Y en este tiempo pues no es menos. Entonces ya entendemos por qué estamos viviendo estas cosas que estamos viviendo en el mundo. Le hemos fallado al Dios Santo. Acuérdese que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Isaías dice: estamos llenos de pecado, y por eso hemos ofendido a Dios. Quedaba poco tiempo para que ese templo fuera destruido. Y ahí dice el relato en capítulo 6 de Isaías que un ángel tomó con unas tenazas un carbón encendido y lo colocó en los labios del profeta. ¿Se imagina cómo debió sonar? Como carne a la parrilla cuando se coloca en brasas ardientes. Porque tal vez resulte doloroso la purificación de Dios, pero es necesario, porque Dios quiere gente santa. Luego que fue purificado Isaías y perdonado su pecado de haberse arrepentido y humillado delante de Dios, entonces Dios le dijo, y dice Isaías allí: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Dios lo santificó, lo que significa que lo separó para que fuera irreprochable, para que viviera una vida apartada para Él.
Y Dios quiere apartar un pueblo, por eso está procesando las naciones, las iglesias, las familias, porque Dios quiere un pueblo santo. Pasando el tiempo, el mismo rey Salomón se apartó del Señor, empezó a casarse con mujeres extranjeras y a pecar y a hacer todo lo que se le había prohibido. Luego sus hijos, los reyes, durante mucho tiempo se fueron apartando hasta llegar al rey Ezequías en 2 Crónicas 36:16, ya relatando el último rey de ese tiempo. Dice: pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaron sus mensajes y se burlaron de sus profetas, hasta que finalmente el Señor descargó su ira contra su pueblo y ya no hubo remedio. Qué tremendo que Dios pueda, que la Biblia pueda decir ya no hubo remedio. Aquí hay que cortar esta gente. Hay que cumplir lo que le dije a Salomón, le advertí, e incluso en el libro de Deuteronomio. Vino la cautividad. Vino Nabucodonosor, el babilonio, el rey de los caldeos, arremetió contra la ciudad de Jerusalén, quemaron el templo, se llevaron todos los utensilios de oro consagrados en la casa del Señor para el servicio de adoración a Dios, y los sacrificios, se llevaron todos estos objetos de oro y los transportaron a Babilonia. Se llevaron también a los judíos y se los llevaron cautivos. Y recordemos que el arca del pacto que estaba allí, que debía ser transportada por sacerdotes, por gente específica de los levitas, también fue llevada, manoseada, todo eso fue profanado y trasladado a Babilonia, porque Dios se lo había advertido. Fueron cautivos por 70 años. Luego de pasar esos 70 años en cautividad, entonces levanta Dios a un hombre santo llamado Nehemías, capítulo 9, verso 33 de su libro, y hace una oración de confesión. Y es lo que Dios está esperando en este tiempo. Que usted y yo, las familias, nos reunamos con familia y pidamos perdón a Dios y decirle: Señor, fallamos, no lo hicimos como tú lo exiges, convertimos el evangelio en una religión, convertimos la gracia en algo liviano que no tiene nada que ver con la santidad. Nos volvimos religiosos e irresponsables, pero hoy venimos en arrepentimiento para que tú nos restaures y nos des una nueva oportunidad. Dios nos va a escuchar. La Biblia dice que aquel que se humilla y confiesa los pecados, Dios lo perdona. Nehemías capítulo 9, es bueno que leamos cómo oró Nehemías cuando se cumplieron los 70 años de cautividad. Él dijo: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a sus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorearon sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad. Estamos en grande angustia. Note que dice conforme a su voluntad. Estamos en grande angustia. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Cuando Nehemías hace esta confesión de fe, Dios perdona los pecados, levanta un decreto a través de los reyes de ese tiempo, como Ciro, Darío, el mismo Belsasar, y empieza a regresar el pueblo, a reconstruir el templo y a volver a presentar servicio a Dios en la casa de Dios. Pero eso fue consecuencia del pecado. ¿Por qué Dios permite quebrantamiento en nuestras vidas? Para mostrarnos que nosotros somos vulnerables al pecado y que tenemos que cuidarnos, para animarnos a alejarnos del pecado,
también lo permite, pruebas difíciles, y para ayudarnos a permanecer fieles dependiendo de Él. Entonces, toda esta disciplina que tenemos ahorita debemos reconocer, como hicieron los israelitas, pedirle perdón a Dios y volver a su senda como Dios quiere. Porque Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Yo le invito hoy a humillarse delante de Dios. Y tal vez mucha gente me ha dicho en este tiempo, mire pastor, me hace falta la iglesia. ¿Cuándo abrirán para volver a adorar en la casa de Dios, en el auditorio, en el templo? Pero mucha gente antes de esta cuarentena ni siquiera se congregaban con regularidad. Se convirtieron en domingueros, como alguien dice por ahí. Los miércoles no iban, no se comprometían, no aperturaban una célula, no se preparaban para el liderazgo, no se preparaban para ser anfitrión de una célula. Nada, no querían compromiso con Dios y hoy están extrañando la casa de Dios. Yo espero que cuando pase todo esto no seamos las mismas personas. Usted y yo debemos ser mejores padres, mejores hijos, tratar mejor a nuestra familia con humildad, con responsabilidad, cumplir nuestros roles y sobre todo agradarle a Dios en cada detalle que conocemos que debemos hacer para el Señor. Reconocer nuestro pecado, humillarnos y pedirle perdón a Dios. Vamos a orar. Padre, pido perdón en esta hora, pido misericordia y pido restauración para nuestras vidas. Y pido que los que no te conocen, Señor, hoy puedas perdonarle los pecados y salvarlos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Peticiones de oración, consejería y mayor información de nuestro ministerio, contáctenos a través de nuestras redes sociales y correo electrónico. Te invitamos a compartir este video con tus amigos, familiares y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Iglesia Misión de Cristo, Caracas, Venezuela.